Muchas veces oramos, pero parece que Dios no escucha nuestras oraciones. ¿Será que Dios se ha olvidado de nosotros? ¿O será que nosotros no estamos orando correctamente? ¿Por qué Dios no responde? ¿Por qué Dios se queda en silencio? Oración es más que hablar con Dios o conversar con Dios. Oración tiene que ver con tener una relación con Él. Como dos personas tienen una relación, tienen intimidad, tanto mentalmente como emocionalmente y espiritualmente. Así debemos de tener una relación con Dios. La palabra dice en Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Dios quizá no nos escucha porque no estamos dando fruto, no estamos, por ejemplo, amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos, alejándonos del pecado. Si no estamos haciendo su voluntad, significa que no lo conocemos, lo cual significa que no tenemos una relación con Él. Cuando tú no tienes una intimidad cercana con una persona, entonces ¿cómo esa persona te va a escuchar? ¿Cómo esa persona te va a entender? Es como que si hablaran dos idiomas. Imagínese que usted, por ejemplo, esté hablando inglés y que yo esté hablando chino. Por más que quisiéramos entendernos, no se va a poder porque usted está hablando un lenguaje que yo no entiendo. Entonces, cuando nosotros estamos hablando un lenguaje equivocado o un lenguaje incoherente a nuestras acciones, entonces tampoco Dios nos puede entender. ¿Por qué Dios no responde? Muchas veces porque no pedimos correctamente. La palabra dice en Santiago 4:3, pedís y no recibid, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Si nosotros pedimos conforme a nuestros deleites, conforme a nuestros deseos y no conforme a los deseos y a la voluntad de Dios, pues Dios no nos va a responder. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestro corazón y Él sabe qué es lo que nos conviene. Recuerde que Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo y Dios también puede ver el futuro. También Dios nos ha creado. Así que como un padre sabe lo que le conviene a su hijo, así Dios sabe lo que nos conviene a nosotros. Así que cuando pedimos algo que en realidad va a ser algo negativo para nuestras vidas, entonces Dios no nos lo puede dar porque Él nos ama. Muchas veces no recibimos la respuesta de Dios simplemente porque pedimos mal, pedimos conforme a nuestros deseos. Una persona que esté trabajando en un trabajo, un ejemplo cotidiano, y esa persona comete un error, hace algo indebido en ese trabajo, a consecuencia de eso, esa persona es cancelada. Esa persona ahora está sin trabajo y lo primero que le está pidiendo a Dios es: Señor, dame un trabajo, Señor, dame un empleo, Señor, necesito trabajar. Y no aparece el trabajo, no aparece el empleo y parece como que si Dios se ha olvidado de esa persona o Dios no le quiere responder. Quizá esa persona lo que le tiene que pedir a Dios no es que le dé un trabajo. Quizá lo primero que le debe de pedir a Dios es que le ayude a ser disciplinado, que le ayude a trabajar correctamente, que le ayude a hacer las cosas por la línea. Y cuando esa persona entonces se haya disciplinado, haya corregido ese error por el cual fue despedido de la compañía, entonces Dios le va a conseguir un trabajo. Y muchas veces no es el tiempo, no es. Por ejemplo, un hijo que le pide a un padre una bicicleta, pero apenas tiene 3 años. Quizá no es el tiempo para él darle una bicicleta. ¿Por qué? Porque el niño se puede caer, el niño lo pueden atropellar, el niño se puede hacer daño con esa bicicleta. Así que no es que el padre no le quiera dar la bicicleta, lo que sucede es que no es el tiempo. El niño todavía no está listo, no está preparado para poder manejar esa bicicleta. Así que debemos de alinear nuestros deseos, nuestras peticiones con el deseo y la voluntad de Dios, con lo que Dios realmente quiere darnos y con lo que realmente nosotros necesitamos, no simplemente lo que nosotros queremos. Debemos de pedir bien, porque si pedimos mal, Dios no nos va a responder. Muchas veces Dios no nos escucha también porque no estamos orando con fe. Debemos de tener fe para pedirle a Dios. La palabra dice en Mateo 21:22, y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Así que debemos de pedirle a Dios con fe, creyendo que Él nos puede responder, creyendo que Él es un Dios de respuesta, que Él es un Dios que nos quiere dar
orar conforme a lo que nosotros necesitamos, conforme a lo que nos va a ayudar. También la fe tiene que ver con la constancia, no solamente orar un día, no solamente orar algunas veces a la semana o pedirle algo a Dios solamente un día, sino que debemos de ser constantes, de demostrar que de verdad estamos creyendo por eso que le estamos pidiendo. Cuando le pedimos algo a Dios que está conforme a su voluntad y tenemos fe, Dios responde. Por ejemplo, una persona que está enferma, obviamente Dios es un Dios misericordioso, un Dios que sana a los enfermos. Si nosotros pedimos por esa persona con fe constantemente, entonces Dios va a responder conforme a su voluntad y puede sanar a esa persona. O si le pedimos, Señor, por un familiar que todavía no lo conoce a Él, o una persona que todavía no le conoce, y le pedimos con fe y oramos con fe constantemente, con disciplina, con mucha pasión, Dios puede tocar a esa persona. El mejor ejemplo que tenemos es un ejemplo que está en la Biblia, de una mujer que le estaba pidiendo justicia a un juez, pero ese juez no tenía temor de Dios, tampoco tenía temor de los hombres, era un juez injusto, un juez que no conocía a Dios, y ese juez por tanto no le estaba haciendo justicia a esta mujer. Pero esta mujer no se cansó, dice la Biblia, sino que ella iba constantemente diciéndole al juez, pidiéndole al juez que le haga justicia. Este juez estaba cansado ya de escuchar a esta mujer, de ver a esta mujer constantemente pidiéndole que le haga justicia. Y aunque este juez era malo, aunque este juez era injusto, le hizo justicia a aquella mujer, porque aunque él no quería hacerle justicia, aunque él era un hombre malo, que era un hombre que no cumplía la ley, él terminó haciéndole justicia a aquella mujer por la constancia, por la fe. Sí mismo, cuando nosotros le pedimos a Dios, debemos de ser constantes, debemos de pedirle a Dios solamente un rato, no solamente por emociones, no solamente por sentimientos, sino demostrar que de verdad estamos creyendo que Él es capaz de darnos lo que estamos pidiendo, que para Él no hay nada imposible, que para Él no hay nada grande. En conclusión, cuando vayamos en oración, primero tenemos que hacer la voluntad de Dios conforme a su palabra. Debemos de dar fruto, debemos de conocerlo, y lo conocemos cuando obedecemos sus mandamientos. También debemos de pedir conforme a su voluntad, a lo que Dios entiende que nosotros tenemos que recibir, porque Él es que sabe lo que no conviene. Y número 3, debemos de orar con fe, orar constantemente, orar creyendo que Dios nos va a responder.